Hola, a continuación hablaremos un poco sobre capacitores y capacitancia y posteriormente realizaremos un ejercicio. Los capacitores son dispositivos que almacenan energía potencial eléctrica, carga eléctrica y por ende campo eléctrico. Los capacitores de placas paralelas son dos conductores de igual carga con signo opuesto con una diferencia de potencial. La constante de proporcionalidad C se llama capacitancia del capacitor. La capacitancia es la medida de la capacidad de almacenar carga y energía potencial eléctrica. La unidad de la capacitancia es faradio, sin embargo esta unidad es muy grande y la mayor parte de los capacitores tienen una capacitancia entre un picofaradio y un microfaradio. La capacitancia es igual a la carga sobre una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial se puede ver como el campo eléctrico por una distancia d. Recordando las fórmulas de campo eléctrico y reemplazando nos quedaría así. Finalmente resolviendo tendríamos que la capacitancia es igual al epsilon sub 0 por área sobre D. Esto muestra que la capacitancia depende de las características geométricas del capacitor. Podemos encontrar diferentes conexiones en los capacitores. Los capacitores en serie se encuentran conectados uno después del otro. En esta conexión la carga es la misma en cada capacitor y la suma de voltajes es el voltaje total del sistema. La capacitancia total en el sistema recibe el nombre de capacitancia equivalente en serie y su fórmula es la siguiente. Los capacitores en paralelo se disponen como se muestra a continuación. El voltaje en cada capacitor permanece constante y es igual al voltaje total aplicado. La carga en cada capacitor es diferente de tal manera que la suma de sus cargas sean iguales a la carga total. Para encontrar el capacitor equivalente se utiliza la siguiente fórmula. Capacitores con dieléctrico. Muchos de los capacitores tienen un material sólido no conductor entre sus placas conductoras llamado dieléctrico, el cual tiene varias funciones. Disminuye el campo eléctrico y diferencia de potencial entre las placas del capacitor. Aumenta la diferencia de potencial máxima que el capacitor es capaz de resistir sin que salte una chispa entre las placas, entre otros. Cada material dieléctrico posee una constante dieléctrica K. Tres capacitores idénticos de placas paralelas y de capacitancia C sub 0 igual a un microfaradio se disponen en la siguiente configuración circuital. Si dos de estos capacitores se llenan a la mitad con un dieléctrico de constante dieléctrica K igual a 2, determine la carga y signo sobre cada una de las placas del capacitor, así como la diferencia de potencial de cada dispositivo. Por la teoría sabemos que C sub 0 es igual a epsilon sub 0 por el área sobre la distancia. Y del enunciado sabemos que este C sub 0 es igual a un microfaradio para este ejercicio. El primer capacitor puede ser visto como dos capacitores conectados en serie, de los cuales podemos saber la capacitancia, que es simplemente reemplazar los valores en esta fórmula, teniendo en cuenta que ahora la distancia es la mitad de la distancia original, y que en el capacitor con dieléctrico es necesario multiplicar también por la constante dieléctrica, que es igual a 2. Los capacitores conectados en serie se suman con el inverso de las capacitancias, entonces al final tendremos que la capacitancia 1 es igual a 4C sub 0 sobre 3. Para el segundo capacitor puede ser visto como dos capacitores conectados en paralelo. La capacitancia la hallamos de igual forma, pero teniendo en cuenta esta vez que quien varía no es la distancia, sino el área. Entonces tendremos estas fórmulas que podemos ver acá. Los capacitores conectados en paralelo se suman linealmente, entonces la capacitancia será igual a la suma de las dos capacitancias y esta es igual a 3C sub 0 sobre 2. Para hallar la carga de cada uno de los capacitores debemos tener en cuenta su relación, que es carga es igual a la capacitancia por la diferencia de potencial. En el caso del capacitor número 3 sabemos que la diferencia de potencial va a ser exactamente la misma que la fuente. Entonces, la carga número 3 va a ser igual a 12 microcoulombs y su diferencia de potencial es igual a 12 voltios. En el caso del capacitor 1 y 2, como podemos observar, estos se encuentran en serie, lo cual quiere decir que aunque estén sometidos a 12 voltios, tienen diferentes diferencias de potencial, por lo cual la forma más fácil de calcular su diferencia de potencial es calculando la capacitancia equivalente de estos dos, por lo cual tenemos, después de hacer los cálculos correspondientes, que su capacitancia equivalente es igual a 2/17 de la capacitancia inicial. Calculamos la carga equivalente de estos dos capacitores, ya que al estar en serie tienen la misma carga, y observamos que esta es de 144/17 de microcoulombs. Ahora, para calcular la diferencia de potencial individual del capacitor 1, despejamos de la fórmula previamente mencionada de la capacitancia y tenemos que la diferencia de potencial 1 es igual a la carga 1 sobre la capacitancia 1. Después de realizar los cálculos podemos observar que la diferencia de potencial 1 es de 108/17 de voltios.
realizamos exactamente el mismo proceso para la diferencia de potencial del segundo capacitor y tenemos que su diferencia de potencial es igual a 96,17 de voltios. Ahora lo único que nos queda por hacer es comprobar. Podemos observar que si sumamos las dos diferencias de potenciales nos tiene que dar la diferencia de potencial equivalente, que es la misma de la fuente, la cual es de 12 voltios. Para la siguiente parte del ejercicio de descifrar en qué parte queda la polaridad positiva y negativa de cada capacitor, esto se realiza observando la fuente del mismo. Sabemos que la placa positiva lo que hace es extraerle los electrones a los capacitores, por lo cual esto aumenta la polaridad positiva que estos tienen en esta parte. Y la parte negativa de la fuente les da los electrones, por lo cual su polaridad es negativa.